tardes, bienvenidos. Gracias como siempre por estar allí acompañándonos en esta búsqueda constante de resolver los conflictos, pero sobre todo resolverlos no como extraños al conflicto, sino como parte de ese conflicto, porque la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que damos pie a ese rollo que a veces no es tan legal, sino es más moral, cuando somos orgullosos, cuando somos intransigentes, cuando no queremos de alguna manera modificar nuestro pensamiento, cuando no queremos ceder. Y acá nosotros enseñamos a que el punto medio es la virtud, como dice la Biblia, que nosotros tenemos que encontrar la alternativa a través del diálogo, que a veces cuesta mucho trabajo dialogar, sí es cierto, porque uno tiene que poner el orgullo en una cajita, la arrogancia en otra, tampoco dejarse pisar los derechos, pero sí buscar esa alternativa que nos dé una solución en más corto plazo y con mayores beneficios para todos los que estamos involucrados. Para eso usted puede estar acá, puede venir su contraparte, es nuestra mayor aspiración que los dos estén allí. Si no, igual lo vamos a buscar, vamos a tratar de mediar, conciliar. Les voy a contar algo. El otro día una persona salió acá, al día siguiente me escriben a mi cuenta Moni Fernández con Z y con S, le digo, vengan los dos. En estos días me escribió la persona, gracias a su programa nosotros nos sentamos y resolvimos. Yo le decía, bueno, pero vengan y díganlo aquí para que vean cómo a veces solamente con salir en el programa usted está resolviendo su caso, está acercándose a su contraparte y podemos encontrar ese camino tan importante para la justicia que es resolver el conflicto. Ha dicho _TLB, es nuestra cuenta para que usted pueda escribir por Instagram, nuestro correo electrónico shdtlb@gmail.com. Así que, señor director, estamos todos listos a ver qué aprendemos de los casos de hoy y cómo los encaminamos a esa tan necesaria solución. Bien, recibo por acá a Freddy Rodríguez. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jamiver. Buenas tardes, doctora. Jamiver Rodríguez también. ¿Son hermanos? No, sí, mi padre e hijo. Ah, padre e hijo. Ah, muy bien. Cuénteme, Freddy, ¿qué lo trae por acá? ¿Qué sucedió? Bueno, yo vengo por aquí en un caso laboral con una fábrica de bebidas. Ajá, ¿qué pasó? Fui despedido el 2016. 16. Sí. Con 25 años de servicio. Me di la obligación de retirarme por situación económica. ¿Ves? En ese caso me dieron un monto de... O sea, 10.000. negociaron la salida. No, renuncié. Me obligaron a renunciar. Ajá, Incluso- pero a ver, Freddy, vamos otra vez a enfocar la cosa. ¿Lo votaron o renunció No, o se quiso ir? ¿Cómo es la cosa? Me obligaron a renunciar porque eso era cada ratico que ellos se iban ahí de la empresa, que se iban del país, pues. Y no fue así, pues. Fue pura mentira y prácticamente renuncié porque tenía muchas deudas, muchos problemas, pues. En mi caso tengo una enfermedad ocupacional, que de eso me estoy sintiendo un poco mal. ¿Y en qué trabajaba usted? Es decir, ¿qué hacía usted en esa empresa? Yo era operario de máquina. ¿Y qué hacía en la máquina? Lavado de botella. Ok. Y a raíz de eso agarré una enfermedad ocupacional porque tenía que botar vidrio, eran 300 kilos que empujaba. ¿Y eso se certificó por el INSACE? Sí. ¿La enfermedad ocupacional? Sí, todo eso está certificado. Ok. Con 25 años allí, me imagino que había una convención colectiva. Sí, sí. ¿Qué decía la convención colectiva con relación a la antigüedad, Bueno, etcétera? aquí dice que a los 10 años de servicio y con una enfermedad ocupacional optaba la jubilación. Yo la pedí y ellos no me la quisieron A dar. la jubilación. Sí, ¿Y cuándo fue la certificación del accidente, de la enfermedad? en el 2012, Y lo despiden o negocia su salida en el 16. en el 2016. Y, ajá, Jamiver. Bueno, yo soy hijo de Freddy, doctora. He estado con él todo este tiempo luchando para que papá se le haga justicia en su caso laboral. Porque esa empresa comenzó la suspensión en el 2016, en abril, 21 de abril del 2016. La suspensión. La suspensión sin beneficio, HCM, Cestatique. ¿Pero pidieron autorización para suspender la relación o cómo fue el proceso? No, nosotros fuimos y con la inspectoría, nos paramos, tengo todo eso yo lo tengo aquí. Prácticamente la liquidación no fue homologada por el ministerio. Y la suspensión tampoco, pues. La empresa cometió ese delito, digamos, violó la ley del trabajo. Bueno, delito, no creo que haya cometido delito, ¿no? Estamos hablando de un tema laboral. Un tema laboral. Ajá.
Claro, papá fue suspendido del 21 de abril, sin sueldo y sin beneficio O sea, alguno. no me pagaron Ya eso sueldo, es como nada. Y no hubo un procedimiento previo para eso. que avala la empresa, es que no había materia prima en ese momento. Ajá. Pero digamos que, oye, fue un justificativo que no veía necesario en ese momento. Pero la empresa le pidió autorización al Ministerio del Trabajo para cesar sus operaciones con algunos trabajadores. Hasta donde recuerdo, creo que hubo un procedimiento con relación a eso, porque me imagino que este es el mismo caso que salió en todos los medios, que se discutió, que hubo un montón de demandas. Me imagino que usted está en ese mismo grupo. Sí, sí. ¿Qué dijo la inspectoría entonces? En ese momento salió un reenganche, La cual la empresa no empresa acató. nunca acató los reenganches. Y ahí lo llamaron a usted para negociar. Sí, Incluso papá tiene un acta de sanción, que la empresa fue sancionada a raíz de eso, donde queda todo prácticamente, digamos que nulo, pues. La renuncia que papá se vio obligado a renunciar en 2016, ¿Quién anula? la inspectoría. lo que dice el documento que da la inspectoría, la acta de sanción, Ajá. hasta donde yo entiendo, pues. Ya lo vamos a revisar. Ok, ¿qué pasa después? Negocian con usted, lo llaman y le dicen, mira, se acabó, Freddy. Sí, se acabó Y me imagino que le ofrecen un paquete para renunciar. Sí, Pero Claro, prácticamente, doctora, la empresa no le reconoce a papá la discapacidad, la operación de columna. La discapacidad ellos no se la reconocen en esa liquidación que ellos le otorgaron, que era de 10.000 bolívares para aquello entonces, del 2016. Como hemos venido cambiando de Sí, la reconversión moneda. monetaria acabó con todo, Exacto. lamentablemente. Entonces, Ahora, pero cuando usted le proponen irse, Freddy, ya usted tenía su certificación de su Sí, enfermedad sí. ocupacional. sí. Y ellos no la incluyen en su negociación. no, incluso tengo una indemnización que me la tenían que pagar, tampoco me la pagaron. Y esa indemnización es la que está en la certificación del INSACEL. Sí, sí. Sí. Y en la negociación no se la dieron. No, pagaron una parte nada más. Ahí sale todo. De los 10.000, ellos entre comillas, le están dando a Freddy, a papá, 4.000 bolívares de los 10.000 que le dieron. Y 6.000 de liquidación en ese momento. ¿Y los 4.000 eran? De la indemnización. De la indemnización por supuestamente la enfermedad ocupacional. Ajá. ¿Y cuánto fue la certificación? ¿Cuántos salarios mínimos certificó el INSACEL que le correspondían? 6.000, en ese tiempo eran 6.000 bolívares. Ok, ¿qué pasó entonces con eso? Porque estamos hablando del 2016. ¿Usted demandó por las diferencias de conceptos salariales? ¿Hubo una demanda? Diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos. Pero no- Quedó en primera instancia Ajá. en los tribunales laborales, pero el abogado prácticamente se desentendió del caso, digámoslo así, no supimos más nada de él. Y eso quedó allí, pues. Quedó allí y ustedes no hicieron nada. No, porque el sindicato, me dejé llevar por el sindicato, el presidente del sindicato. Prácticamente, también me iba a ayudar y económicamente, no- doctora, no hemos estado bien, pues. Entiendo, pero eso, es decir, ¿cómo resolvemos un problema? Me explico, porque ese caso que tuvo distintas aristas y tuvo distintos problemas, porque fue muy sonado, Sí, sí. implicó muchas negociaciones, muchísimas negociaciones. Y muchos trabajadores no quisieron negociar y quedaron rezagados, solos y prácticamente abandonados. ¿Por qué? Porque nadie va a tomar un pleito de manera gratuita. Yo entiendo que la gente a veces y algunos abogados a veces negocian contra resultados, pero imagínate, hay casos que duran 2 o 3 años. ¿Cómo un abogado financia 2 o 3 años de pleito? A veces hay que negociar a tiempo para no estar en estas circunstancias, porque hay que ver ahora, Freddy, en qué quedó el proceso, cuál fue el estatus jurídico, por qué se abandonó, quién lo abandonó, porque no es tan fácil como me debes. Lo que hay que ver ahorita si estamos a tiempo es que me debas algo. Ya me vas a contar más, Freddy. Vamos un momento al receso. Justo entré en la presentación conversando sobre la necesidad de mediar y negociar, que no es lo mismo que no exigir derechos. Hablamos sobre eso al regreso porque lamentablemente el paso del tiempo y sobre todo en Venezuela nos puede dar una sorpresa jurídicamente. Al regreso comentamos más sobre este caso. Esto es una persona que se murió. ¿Cómo la revivimos y conforme a qué la revivimos? Bueno, si revisamos y probablemente hay una violación de un derecho constitucional que en su momento, por eso tengo que ver. Se ha dicho
Freddy y Jamiber, bueno, el hijo que de alguna manera has luchado con tu papá esto, porque estos son procesos bastante desiguales, ¿no? Porque los trabajadores son los débiles jurídicos, pero los patronos o los empleadores son a veces poderosos y tienen tiempo para invertir en el desgaste del pleito. Sí. Por eso yo siempre le digo a los trabajadores, mosca, porque un pleito a muy largo plazo lo que hace es desgastarte a ti y no a ellos. Porque ellos son una empresa sólida, son una empresa de muchos años y tienen cómo financiar el pleito, ¿sí? En cambio, ustedes como trabajadores no tienen cómo financiar el pleito. Y no pasa solo con esta empresa, pasa con muchas empresas. Es algo así como, dale a ver cuánto tú resistes. Y en tu caso, Freddy, juegan cosas delicadas como, por ejemplo, la reconversión monetaria. El hecho de haber firmado, aunque sea una renuncia obligada, el hecho de que pareciera que abandonaste el proceso en el que estabas jurídicamente peleando el resto de los conceptos que te adeudaban. Entonces es como muchas cosas que no debieron ser. ¿Qué te hace reaccionar ahora, casi 10 años después? Porque muchos compañeros han logrado que ellos, en el mismo caso mío, y le han dado han negociado con la empresa. Doctora, ¿la enfermedad ocupacional tiene Sí, periodo? todo prescribe, todo prescribe. ¿Después de 5 años prescribe una enfermedad ocupacional? No, ya él la tiene certificada, él tiene una deuda a favor de él con relación a la empresa, ¿ok? Pero, lógicamente, el paso del tiempo implica que su último salario, ¿cuánto fue? No es el salario actual. No. Es decir, sobre todo en los temas laborales, todo lo que tiene que ver con cálculo, y no es la primera persona. Nosotros tenemos casos donde lamentablemente la reconversión monetaria se llevó absolutamente todo lo adeudado, aún con la indexación de lo actual. Hay que revisar. Sí. Por eso me interesa saber a nivel laboral, procesal, ustedes demandaron. Sí. ¿Y tú demandaste con un grupo de trabajadores o tú solo? No, con un grupo. Éramos 20. Eran 20. Sí. ¿Y de esos 20 cuántos negociaron? No, todos perdimos. No, la demanda salió sin lugar. Sin lugar. En ese momento. Pero quedó en primera instancia, como le expliqué. Pues. Bueno, primera instancia es donde supongo perdieron, o dónde perdieron. ¿Se agotó el proceso? Prácticamente allí quedó allí congelado, digamos. No, eso es imposible. Por eso hay que estar muy claros procesalmente dónde estamos parados y no los veo claros. Y lógicamente, si usted no está claro, menos yo. Hay que revisar el expediente. Okay. Esencialmente, tráeme lo que tienes allí, Freddy. Porque si tú perdiste la demanda, ni siquiera sé qué demanda perdiste o cómo la perdiste. Porque no sé si fueron contra una decisión administrativa, si fueron contra, o si la demanda estuvo mal formulada, es decir, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Tú estabas aquí en la sede de Caracas? Sí. Ajá. Ok, esto fue el reenganche en su momento. Sí, ya esto, nada, porque una vez que tú renuncias, lamentablemente ya el reenganche quedó en una historia pasada, ¿no? Y la certificación, bueno, esto fue el acta de ejecución. Me imagino que ellos se negaron y ahí fue cuando negociaron, ¿sí? Sí. Ahora, acá no tengo, pero nada judicial. Esto es todo administrativo. ¿Y lo de los tribunales, Freddy? Pues los tribunales... No, esto es inspectoría. Todo eso es inspectoría. La sentencia está en el pendrive, la sentencia. Sí. La sentencia, tengo un pendrive. Y esa sentencia es de un tribunal de primera instancia laboral. Sí. Que dice que ellos perdieron. Sí. Y no apelaron. No, ahí fue donde le estoy explicando que el abogado prácticamente abandonó el caso, pues. Entonces, fíjate, el abogado abandonó el caso. El único que no tiene que abandonar el caso es él. Porque, ¿qué pasa? Si es como tú me lo estás diciendo, que hubo una sentencia en contra de él y no apeló, se acabó. ¿Por qué? Porque la sentencia queda definitivamente firme. Sí, quedó firme. Porque nadie apeló contra ella, nadie recurrió contra ella. Asterisco no quiere decir que haya cosas que conforme al derecho constitucional se puedan revisar, pero estoy segura que no es este caso. Doctora, en el contrato colectivo está sobre el tema de la jubilación por 10 años, que ellos tienen una ley, la empresa, donde jubila con 10 años y una discapacidad. Eso es lo que papá quiere luchar. Sí, pero es que la negociación sobre la renuncia se ejecutó
y hubo una demanda que ustedes me dicen que perdieron. Sí. Entonces ahora toca ver, o sea, esto es una persona que se murió. ¿Cómo la revivimos y conforme a qué la revivimos? Ah, bueno, si revisamos y probablemente hay una violación de un derecho constitucional que en su momento, por eso tengo que verlo, porque ya también han pasado casi 10 años. Sí, sí, ya. Ese es el problema de esto, cuando dejamos pasar el tiempo. Entonces la excusa para que sirva de aprendizaje a ustedes y a todos los demás, si quieres ver tu sitio, Freddy, déjame eso aquí un momentito para yo echarle un ojito en el receso, pero entiendo que esto es la multa hacia la empresa. Nunca se amarren a lo que hace un abogado. Nunca. Hay que buscar otro. Y hay miles. Otra cosa es que sean buenos, pero miles hay. Vamos un momento al receso y tomamos decisiones enseguida. Pero cuando tú ya empiezas a ver, mira, esto no es muy legal, mira, tú tienes otros intereses, mira, no me mezcle la gimnasia con la magnesia porque eso no funciona, yo quiero es mis derechos, mi derecho es mi derecho, y no estoy diciendo que la empresa sea buena ni nada de eso. La empresa juega a lo que juega, usted tiene que jugar a lo que usted tiene que jugar. Se ha dicho. Freddy y Jamiber, bueno, revisando esto, vuelvo a lo mismo, esta es la parte administrativa, pero ustedes me dicen que tienen un la sentencia digitalizado, está digital. la sentencia, etcétera, y conversando contigo en el tiempo de la publicidad, te comenté que efectivamente tuvimos un caso donde esa misma empresa, con relación a la misma época, logramos la negociación, si mal no recuerdo, con 9 trabajadores. Nadie está obligado a negociar, yo estoy totalmente consciente de eso. Pero uno siempre les advierte, ponte pila, negocia, porque si no negocias a tiempo, la plata se pierde, la empresa está dura, ahí está, la empresa está más activa que nunca. Sí. ¿Y tú? Entonces a veces cuando uno se deja llevar por el que te mete el diablito, ¿no? Dale, tú vas a ver. En ese caso, Freddy, a mí me consta que hubo mucho interés que no era el de tu lesión, el que no era el de tu jubilación, sino meterse en otros temas que a ustedes no los beneficiaron en nada. Eso sí fue lo que nos pasó. Sí, eso afectó un poco, bastante. Ustedes tienen que a veces entender, el combo es bueno hasta cierto punto, ¿sí? El combo es bueno, lo colectivo es bueno hasta cierto punto, pero cuando tú ya empiezas a ver, mira, esto no es muy legal, mira, tú tienes otros intereses, mira, no me mezcle la gimnasia con la magnesia porque eso no funciona, yo quiero es mis derechos, mi derecho es mi derecho, y no estoy diciendo que la empresa sea buena ni nada de eso. La empresa juega a lo que juega, usted tiene que jugar a lo que usted tiene que jugar. Se acabó, se acabó. ¿Cómo me voy de aquí de la mejor manera, con la mejor cantidad de dinero, en las mejores condiciones? Porque a veces cuando jugamos en equipo, nos fregamos. Porque ese equipo nos arrastra y date cuenta, empiezan 20 y ¿cuántos terminan? Ahorita estoy yo solo. ¿Por qué? Porque los otros jugaron su juego, Freddy, jugaron para ellos. No, bueno, mira, gracias Freddy, gracias por acompañarme, pero ya yo no puedo aportar más para el abogado porque yo voy a negociar. Y yo voy a negociar y el otro va a negociar. Entonces, ¿qué desgaste? Voy a revisar, Freddy, porque no tengo idea en qué quedaste, cómo quedaste, qué hay que te favorezca, qué no. Si hay algo que constitucionalmente, independientemente de la negociación, del paso del tiempo o de la sentencia definitiva, te ayude a que tus derechos sean reivindicados, esencialmente con relación a tu enfermedad ocupacional, por allí nos podemos meter con negociación, porque a mí me gusta que la gente negocie y que lo entienda de esa manera. Un conflicto no vale la pena, hay que ver qué logramos a través de la negociación, ¿sí? Se lo coloco a la doctora Hurtado y ahí vemos cómo lo podemos enfocar. Gracias, Freddy, gracias, Jamiber. Gracias. No es fácil, al final la ley indica que los trabajadores son todopoderosos, que tienen todos los derechos, que tienen todo, y después en la práctica tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que son un desgaste económico, porque un proceso, la justicia es gratuita, sí, pero los trámites no. Es decir, el abogado, el traslado, el esto, la otro, las notificaciones, los tiempos, el retraso, venga hoy no se da, venga mañana, hoy tampoco, no, que sí me parece, no quiero. Yo siempre le digo a mis abogados, cuidado con judicializar un conflicto donde se nos pueden ir las cosas de las manos. Así que pendientes con eso, negociar a tiempo
y no indica perder, sino hacer negociaciones de altura. Vamos a recibir el siguiente caso. Buenas tardes, José Calderón, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Usted viene de acá de Caracas y el caso es en Caracas también. Oh, sí, sí. Cuénteme usted, por lo visto es laboral también. Es laboral, doctor. Ajá, ¿qué le pasó? Yo trabajé para una empresa de seguridad como oficial de seguridad, ¿no? Durante el periodo comprendido del 5/4 del 2024 hasta el 5/5 2025. Eso quiere decir que yo trabajé con esta compañía 1 año y 1 mes, ¿sí? La causa de la cesación de la relación laboral fue despido, decisión unilateral, ¿no? ¿Dónde prestaba sus funciones? ¿Perdón? ¿Dónde las prestaba? ¿En una residencia, en una oficina? No, era una empresa de snack, sí, Ok. que está aquí en la ciudad capital. ¿Y usted trabajaba directamente para la empresa o para una empresa de seguridad que prestaba Es correcto, la empresa de seguridad era el la servicio prestadora allí? de servicios. Era a una esa. contratista. Es correcto, Pero su dependencia laboral era con la empresa de seguridad. con la empresa de seguridad. Entiendo. Sí, Ok. yo era nómina de esta empresa de seguridad. Esta empresa, cuando llega el término de la relación laboral, se tardó 1 mes para entregarme los cálculos, ¿no? Cuando me entregan los cálculos, me entero de la irrisoria cifra que me estaban ofreciendo, la cual inmediatamente yo rechacé. En virtud de eso, pues entonces yo inicié el procedimiento, me asesoré pues un poco y inicié el procedimiento y acudí ante la inspectoría. Fui a la inspectoría, manifesté la situación. ¿Lo reengancharon? No, no. ¿O simplemente usted aceptó el despido Sí, sí, y yo lo que estaba reclamando era su liquidación? La liquidación. No la negoció. En la inspectoría, cuando se hizo la citación, vino la contraparte, nos sentamos, conversamos, me ofrecieron una cifra igualmente irrisoria, tampoco la acepté, ¿no? Entonces... ¿Cuánto ganaba usted mensualmente, José? Yo ganaba el equivalente en dólares porque pagan en moneda nacional, pues, ¿no? Entonces yo ganaba el equivalente a $200 menos los 40 de cesta ticket. Eso quiere decir que yo ganaba a más o menos $160 mensuales, ¿no? Ese fue el último salario. Ese fue el salario que yo siempre tuve Se durante el tiempo. depositaba en bolívares en una cuenta. Me depositaban en bolívares en una cuenta. Entonces quiero significarle aquí, yo traigo aquí los comprobantes de las operaciones bancarias, ¿no? Donde efectivamente ellos los 5 primeros días de cada mes me depositaban los $40 por concepto de cesta ticket. Pero 15 y último invocan el mismo concepto de cesta ticket para cancelarme lo que no es cesta ticket, eso era Sí, me sueldo. imagino que es un poco para disfrazar el salario. Disfrazar, es correcto. Ahora Entonces, bien, en torno a las empresas de seguridad ya todos sabemos cómo funciona, ¿no? Es un poco complicado porque se trabaja supuestamente bajo la modalidad de honorarios con un paquete, pero al margen del resto de los beneficios legales, Seguro Social, Banavi, etcétera, y eso lo hace bastante complicado, ¿no? Porque ustedes aceptan la relación, todo va perfecto, pero cuando termina la relación, me acuerdo que eso no me convenía. Es complicado, porque luego van a inspectoría y dicen, bueno, efectivamente, eres un trabajador fijo, todo eso que te daban es salario y te lo deben, pero es un proceso complicado. Ya vamos a hablar de eso cuando regresemos del receso. Las empresas de seguridad, además, no sé si lo saben, pero si no lo saben, sépanlo, tiene que estar autorizada por el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia a través de la dirección que tiene que ver directamente con el servicio de vigilancia privada. Por eso ustedes deben observar que esas empresas tengan un sellito con una autorización del ministerio que dice DIGEService, que es vinculado con el servicio de seguridad privada del ministerio. No se metan a contratar gente sospechosa, porque lamentablemente eso va a incrementar su seguridad, le va a producir un ahorro, entre comillas, pero va a incrementar el tema de la inseguridad. Así que cuidado con eso, sobre eso voy a volver al regreso del receso. ¿Y qué dijo la empresa? les pareció demasiado dinero, 30.000. A pesar de que estamos hablando de 60 y pico mil de Bueno, bolívares. yo los cálculos debo revisar, Ok. porque hay que ver qué conceptos se incluyeron allí y cómo se incluyeron. Se ha dicho.
Estás viendo Se ha dicho. José Calderón, vigilante, empresa de seguridad, la liquidación, por supuesto, y eso que te ofrecieron una liquidación, porque normalmente se acabó y se acabó, y a veces se acaba en unas circunstancias inmediatas, ¿no? Me deja la camisa aquí y chao. Yo me fui al receso hablando sobre la autorización del ministerio, etcétera. ¿Esta empresa estaba autorizada? ¿Tenía Sí, su certificación? Sí, es correcto. En la camisa que yo utilizaba tenía el sellito, pues. Bueno, hay que ver si estaba vigente Ah, bueno. y si realmente estaba al día esa Ok. empresa, ¿no? ¿Qué pasó después que trataron de mediar en inspectoría? Bueno, una vez en la inspectoría, pues entonces se llevó a cabo el procedimiento de ley allí, pero no llegamos a una conciliación, ¿no? Entonces procedimos a remitir el caso a los tribunales laborales. ¿Demandaste? Eso fue hace poco. Yo estuve allí el 30 de mayo, fue la reunión de la conciliatoria, pues, ¿no? Y de aquí salió, y de esta fecha salió para tribunales. Estuve leyendo que la empresa tiene 5 días para el artículo 345 de la ley 3. Dice que la empresa tiene 5 días para responder, ¿no? Entonces tengo que acudir ante la inspectoría para ver el estatus de esa solicitud que yo elevé a esa instancia. ¿Cuánto ¿no? ofreció la empresa, José, en inspectoría? El monto inicial, el que ellos me hicieron llegar con un mes de retardo, fue 6.855 bolívares. Bolívares. Sí. Ajá. Cuando ellos vinieron a negociar conmigo, me dijeron, nosotros te podemos, José, nosotros te podemos ofrecer 15.000 bolívares. El doble. Más o menos, sí, el doble, pues. Entonces no me pareció tampoco una cifra justa. ¿Y tú sacaste ya tus cálculos según tus Sí, expectativas? O sea, cuando- según lo que tú crees que te corresponde. Sí, cuando estuve en la inspectoría, ¿no? Aquí tengo un cálculo que ellos me hicieron, ¿no? En base a los datos que yo le estoy suministrando en este momento. El monto que daba por concepto de liquidación eran 64.170, ¿no? Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con un abogado y nos volvimos a pasear por los cálculos, ¿no? Y en ese momento los cálculos, claro, el por diferencia cambiaria, aumentó el monto, ya no son 64, ahora son 69, ¿no? Pero se observa que existe paridad entre Pero el tú cálculo. no estás reenganchado. No. Tú estás simplemente peleando tu liquidación Simplemente sobre la buscando. base de $200 mensuales. Es correcto, 160 para ser más exacto. Sí, en realidad esa es mi solicitud, porque fue un momento de paréntesis, pues, y entonces yo tuve que tomar ese trabajo. Pero ya no estoy interesado en continuar prestando servicios para esa compañía. Pero ellos te propusieron que regresaras. No hay propuesta de reenganche ni nada de Bueno, eso. reenganche no, porque entiendo que tú no estás buscando reenganche, No, ni no. inspectoría habló sobre el reenganche. Es correcto. O sea, tu reclamo en inspectoría, supongo, fue por el concepto de las diferencias de tus conceptos salariales vinculados con la liquidación. Es correcto. Ajá. ¿Qué esperas? Es decir, ¿tú crees que en el juicio o en el proceso laboral haya una mejor oferta por parte de la empresa? Yo les digo a ellos, mira, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me dan 30.000, yo los recibo. Yo los recibo y consideramos el asunto capítulo cerrado. ¿Ok? ¿Y qué dijo la empresa? Les pareció demasiado dinero, 30.000. A pesar de que estamos hablando de 60 y pico mil de Bueno, bolívares. yo los cálculos debo revisar, Ok. porque hay que ver qué conceptos se incluyeron allí y cómo se incluyeron. Sí. Porque dependiendo de qué se incluyó allí y cuáles fueron los parámetros para el cálculo. No es, la inspectoría de manera voluntaria te ayudó con el cálculo, pero no es su obligación. Ok. Y siempre hay otros conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el fideicomiso. No sé si se calculó o no se calculó. No, en este caso se tomó prácticamente raso. Sí, pero cuando yo voy a reclamar a un tribunal, yo no puedo reclamar parcialmente. Tengo que reclamar todo. Ok. ¿Sí? Mis vacaciones, mis prestaciones, mis utilidades, nada de eso te lo pagaron. El seguro No, porque- social, es decir,
si yo asumo en mi posición que ese era mi salario, tu salario está asociado con un abanico muy grande de conceptos vinculados con ese salario. Y uno reclama es el total, el full, tu fideicomiso, tus vacaciones, tus utilidades. Y cuando vayas a ver el monto, a lo mejor es mayor que ese, porque eso es lo que hay que depurar. O sea, todo trabajador tiene que tener un fideicomiso. Si tú no tenías fideicomiso, te deben el fideicomiso más los intereses de tu fideicomiso. Porque parte del hecho de entender qué tipo de relación tenía yo con esta empresa. No hay duda, eras un trabajador fijo y eras un trabajador permanente de la empresa. Y todo va asociado a esos conceptos de permanente. Por eso el cálculo es lo más importante. Si no, la empresa no se va a ver obligada. Y el cálculo no es lo que uno quiera tampoco. Es lo que realmente, sobre la base de la ley, determine, esto es lo que a mí me toca. De allí para abajo negociemos. Tampoco tu aspiración de negociación es tan grande. Creo que tampoco la empresa va a estar en un problema financiero, dado que ya te está ofreciendo 15. Pero hay que revisar los cálculos. Vamos a irnos un momentito al receso y tomamos decisiones enseguida. Hoy ha sido el día de los casos laborales y de la búsqueda de la mediación como alternativa para no perder el tiempo y sobre todo perder la paciencia, que es lo que más rápido se agota en estos casos. Vamos al receso. A mí jamás me entregaron un contrato firmado por mí. Siempre lo mandaban, yo lo firmaba y eso se lo llevaban. Y a mí no me quedaba nunca un ejemplar de eso. Por lo menos te hacían firmar un contrato, he visto cosas peores. Se ha dicho. Bien, José, venga acá un momentito que no he visto los papeles que tiene allí, trágaselos todos. Seguro. Eso es lo que ha hecho la inspectoría. La inspectoría, tengo las constancias. ¿Es una de empresa trabajo. grande? ¿Es una empresa sólida? No, es una empresa pequeña. Pienso que la nómina de esa empresa no llega a 50 trabajadores. O sea, que no es una empresa tan grande. No. Sí, entonces eso es parte de los recaudos que yo entregué en la inspectoría cuando hice la solicitud de... Fíjate que sí, efectivamente es por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos salariales. ¿Ok? ¿Dónde está ubicada la empresa físicamente? ¿Tiene sede? Sí, la empresa está ubicada en Maracay. En Maracay, pero la relación laboral fue acá. Fue acá, sí. La sede de la empresa de SNAC que está aquí en Caracas. Y ellos tenían un contrato, pero operaban en Maracay, Estado Aragua. Pero te admitieron tu procedimiento acá. Sí, eso fue aquí en la inspectoría de Santa Rosalía. Y el cierre no se ha hecho. No. o ¿Cuántas sea, audiencias hubo? Una. Una. La audiencia conciliatoria no tuvo el resultado, no tuvo el resultado esperado, pues, y se procedió al paso siguiente, que fue elevarlo a tribunal. Sí, fíjate que aquí te colocan la indemnización por el despido. Sí. Tus utilidades fraccionadas, tu bono vacacional fraccionado, tus vacaciones, los intereses de las prestaciones sociales, pero aquí faltan otros conceptos, porque en principio tú no estabas en el seguro social, todo eso se te adeuda. Y hay que además tratar de que cotices para el seguro social, porque ¿cuántos años tienes tú? Yo, edad tengo 58. ¿Y ya tú estás jubilado o no? ¿Ya tú tienes tus cotizaciones completas del seguro social? Sí, yo soy ex trabajador de... Ok, o sea que ya tú tienes eso, tu pensión sí. lista. Sí. Ok, en ese caso no habría ese reclamo. Pero veo acá que falta el fideicomiso, que faltan otros conceptos que no se han calculado y que lógicamente van a tener impacto en esto. Salario diario, salario integral, último salario mensual, 15.478. Ese fue el cálculo que ellos hicieron. En ese momento, sí. Ok, está bien. José, ve a tu lugar. Perfecto. No hay duda que aquí está demostrada la relación laboral. Aquí hay otras cosas que impactan en esto, porque tú tenías unas horas extra, tenías algo nocturno, ¿no? No sé cómo lo manejaban acá. Sí, porque yo era, mis turnos eran de 24 horas, 24 por 48. Pues. Yo trabajaba 24 horas y descansaba. Sí, 2 días. normalmente ese es el régimen que cumple el personal de vigilancia o de seguridad. Por lo menos tenías tus recibos de pago, tenías tus recibos de ticket, o sea, te los entregaban debidamente.
Bueno, llegaban con retraso, pero yo los guardaba, pues. Pero por lo menos están. Oh, sí, sí. Recibo de pago de utilidades. ¿En algún momento te llegaron a adelantar utilidades? Sí, en ese caso yo lo resalté, doctora, por lo siguiente. Porque observe usted que ahí es cuando yo converso el día de la conciliación, converso con la abogada y le digo, oye, pero ven acá, ¿cómo es posible que tú me ofrezcas 6.000 bolívares de utilidades, de liquidación, y me estás pagando en diciembre 3.000 y algo bolívares de utilidades? Cuando ella estaba enfrascada de que yo lo que ganaba eran 130 bolívares mensuales, porque eso es lo que establece la ley. El tema es que cuando ellos te pagan las utilidades en el mes de diciembre, están reconociendo que te están adeudando el resto de los conceptos. Y que eso forma parte de que no hay manera de evitarlo, porque como te decía, normalmente esto no existe, sino estos son sus honorarios, esta es su quincena y chao. Usted me deja el uniforme aquí y adiós. Porque vamos al ejemplo del caso anterior. El personal de vigilancia por lo general no tiene ni tiempo ni paciencia, le está perdiendo el tiempo en inspectoría. Sí, Simplemente van y buscan otro trabajo. Pero aquí, además tener un recibo donde se te reconocían ya tus utilidades y los demás conceptos que no me pagaste. sí. Yo tomo la iniciativa. ¿Había recibos de pago de vacaciones o no? No, es que no las llegué a disfrutar, doctora. Las vacaciones, como no las llegué a disfrutar al personal, porque hay Pero no te las pagaron tampoco. No, yo no he recibido ninguna Por eso te digo, remuneración. este recibo de utilidades es como, fue algo distinto a lo que normalmente ocurre, porque no había un comportamiento tradicional con eso. Es correcto. Y además tampoco sé si estaban fraccionadas, si no estaban fraccionadas, si después te dieron otras en el inicio de este año. No. No. O sea, yo de la empresa no he recibido ningún tipo de dinero hasta este momento, ¿sí? Quería significarle que observé el cálculo de las prestaciones. Yo no sé, yo pienso que ahí hay alguna irregularidad porque ese ¿En el que te calculó inspectoría? No, el de la compañía. Ajá. El de los 6.000 y algo que usted debe tener por allí. Ese es un recibo que nadie se hace responsable por la elaboración de ese documento. Lo único que tiene es un sello, no tiene una firma, no tiene nada. Entonces yo considero que eso para mí es algo irregular. No, lo que pasa es que eso te lo dieron ellos o lo dieron en la inspectoría. No, Ese es el que te dan cuando se acabó. eso me lo dio una persona que funge como... Es correcto, ese es. Bueno, pero aquí está el RIF de la empresa, está la empresa, pero lógico, no te lo firman ni nada porque nadie se quiere meter en esto. Igualmente Es como para decir, yo no te lo di. Sí, igualmente como le hago de su conocimiento que a mí jamás me entregaron un contrato firmado por mí. Siempre lo mandaban, yo lo firmaba y eso se lo llevaban. Y a mí no me quedaba nunca un ejemplar de eso. Por lo menos te hacían firmar un contrato, he visto cosas peores. Oh, Por lo general aquí ni siquiera hay relaciones laborales claras basadas en contratos. Nos hemos ido poniendo cada vez más informales, cada vez más relajados y sobre todo en este ámbito, que si te das cuenta es bien delicado. ¿Por qué es delicado? Por lo que te decía, no cualquiera puede estar cumpliendo un rol de vigilancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es delicado. El vigilante sabe qué entra, qué sale, quién lo lleva, cómo lo lleva, quién es quién. Yo creo que es un trabajo que no me gustaría dirigir porque sé que es un tema complicado. Vamos a depurar los cálculos, es lo primero, para sincerarlos y ver realmente cuál es el monto verdadero. A ver si hay una posibilidad de negociación, aunque sea a plazos. ¿Lo aceptarías así? oh, sí, Como no, por ejemplo, estoy- mira, este es el monto, te lo pago en 3 partes. Claro, yo estoy abierto a la negociación, Porque el pleito no nos va a convenir. Ve el ejemplo anterior. seguro. Te vas a desgastar, ellos van a desaparecer, cerró la empresa y José, ni medio. Ni lo que te ofrecían, ni lo que aspiraba. Y eso es lo que hay que evitar, sobre todo cuando son empresas sólidas, de trayectoria, grandes, sino que son empresas más pequeñitas. Mañana se acabó la empresa y tú quedaste en el aire. correcto. Vamos a tratar de enfocarlo con la doctora Jessica y vemos hasta dónde podemos llegar. Gracias, José. Se ha dicho. Importante el programa de hoy porque el tema laboral es uno de los temas que más recibimos acá
en el programa. Nosotros tratamos de mediar y conciliar hasta lo más posible. Dentro de nuestro equipo hay expertos en la mediación, hay expertos en la conciliación, pero conciliar y mediar tampoco quiere decir que tú aceptes todo lo que te diga la otra parte, porque hay gente que ha abusado de sus pretensiones, que amenaza, y lógicamente cuando caemos en ese mundo de la parte judicial, donde no depende de uno el tiempo, donde hay retrasos, donde hay muchas cosas que son a veces burocráticas, sobre todo sacar copias. Yo cuando nos toca un caso donde hay que sacar copias, yo digo, Dios mío, qué pérdida de dinero. El tema de las copias, eso retarda los procesos, nos aleja del objetivo, nos desgasta, y son muy pocos los que resisten hasta la última parte de ese proceso. Por eso pensemos siempre en mediar y conciliar y traer los casos, acá se ha dicho, donde somos grandes negociadores, sobre todo en el ámbito laboral. Nos vemos en un próximo programa. Se les quiere, se les respeta. Dios me los bendiga. Un besito y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.